Un hombre levantó una casa, la compró cuando estaba destruida, consiguió un préstamo, contrató trabajadores y en 6 meses parecía salida de una revista. Pero 2 años después volvió al mercado, no por falta de dinero, sino por algo que quizás nadie notó desde afuera. ¿Sabes qué pasó? Construyó una casa, sí, pero no un hogar. Levantó paredes, compró muebles, pintó sus habitaciones, todo estaba en orden, pero adentro no había paz. Discusiones cada noche, hijos que no querían estar en su propia casa, una esposa que ya ni siquiera le hablaba, solo le respondía de cuando en vez, y él, sentado en su sala nueva, preguntándose, ¿por qué no funcionó mi casa? Podemos decir porque nunca buscó la sabiduría, nunca preguntó sobre qué estoy edificando, qué fundamento tiene mi familia, qué valores vivirán aquí. Este hombre solo actuó, y la acción sin sabiduría es como clavar tablas sobre la arena. Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4, dice algo que muchos quizás no prestan atención a la primera leída, pero que si lo entiendes puede cambiar la forma en la que vemos las cosas. Allí la escritura dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. No está hablando el texto sagrado de meros ladrillos, está hablando de algo mucho más esencial, mucho más importante, de algo que no se ve, pero que a la final sostiene todo. Piensa en esto por un momento. Cuando lees casa en el texto, quizás piensas en una estructura física, pero en la Biblia la casa es mucho más que eso. Es tu vida, es tu familia, tu legado, todo lo que estás levantando día tras día. Y entonces aquí podemos pensar en una dura verdad. Puedes tener todo en orden por fuera y estar desmoronándote por dentro. Puedes tener un buen trabajo, puedes tener tus cuentas pagas, puedes incluso cumplir con todos tus deberes y responsabilidades, pero si no hay sabiduría como fundamento, estás construyendo algo que tarde o temprano va a caer. Porque la sabiduría no es, ya lo hemos dicho, solo información. No es leer un versículo al día. No es tampoco escuchar un podcast como La Palabra de Vida, por ejemplo. La sabiduría, según la Biblia, es temor de Dios en acción, puesto en obra. Es vivir con una conciencia clara de quién es Dios y quién eres tú. Es tomar decisiones no solo porque funcionan, sino ante todo porque glorifican a Cristo. Matthew Henry, uno de los grandes maestros de la palabra que hemos estado considerando en estos meditaciones, dice algo muy especial aquí. Dice que el hombre sabio es el que une la piedad con la prudencia. No es solo espiritual, no es solo práctico, es ambas cosas. El comentario dice que la verdadera sabiduría conjuga la devoción espiritual con la prudencia en la gestión de los asuntos externos. Eso significa que tu vida de oración y tu vida financiera, por ejemplo, no están separadas, o que tu adoración el día domingo, día del Señor,
Y cómo tratas a tu familia el día lunes tampoco están separadas, más bien están conectadas. Esto quiere decir que no puedes dividir tu existencia en compartimentos. O Cristo es Señor de todo en tu vida o no es Señor de nada. Y en este punto es donde muchos quizás se equivocan. Vivimos vidas muchas veces fragmentadas. A Dios lo tenemos para la iglesia, pero para la oficina, para mi casa o para mis redes sociales, solo estoy yo. Y esa forma de vivir no funciona, porque la casa que se edifica con sabiduría se construye sobre una sola verdad. Jesucristo es el Señor en cada habitación. El versículo que estamos considerando no solo dice con sabiduría se edifica, dice también con prudencia se afirma. La prudencia es sostener lo que ya comenzaste. Es fácil emocionarse, por ejemplo, empezar proyectos, hacer promesas, pero afirmar algo requiere constancia, exige disciplina, exige paciencia, exige levantarte otra vez cuando fallas, demanda seguir orando cuando no ves la respuesta, o exige además hablar con amor cuando tu corazón lo que quiere hacer es gritar. La prudencia es la sabiduría en el tiempo largo o a plazo largo. Y luego viene la ciencia. Dice la Escritura, con ciencia se llenarán las cámaras. No se trata de un mero conocimiento académico, se trata del conocimiento bíblico, teológico, del conocimiento de Dios que llena el alma del ser humano. Nuestro comentarista lo dice claramente. Él dice, el conocimiento es el vehículo por el cual el alma se llena de las gracias y consuelos del Espíritu. No lees la Biblia para saber más bien lees la Biblia para ser cambiado, para ser transformado, para que el Espíritu Santo llene tu vida de lo que verdaderamente vale. Porque aquí viene lo más especial. Ese bien preciado y agradable del versículo no se refiere a cosas materiales. No habla de muebles, ni de vestidos, mucho menos de cuentas bancarias. Habla de virtudes espirituales. Habla del Espíritu Santo. Habla del fruto del Espíritu. Habla de paz, de paciencia, de bondad, dominio propio. Ese es el verdadero tesoro. Y solo se consigue con conocimiento de Cristo. Pero la verdad es que podemos hacernos la pregunta, ¿cuántas veces hemos tratado de solucionar nuestra vida con nuestro propio esfuerzo? ¿Cuántas veces has pensado, bueno, si yo trabajo más duro, si leo más libros, si me organizo mejor, todo va a funcionar bien? Y puede suceder que por algún momento, por algún tiempo, funcionen, pero luego finalmente volvemos a lo mismo, porque no puedes edificar nada duradero sin Cristo. No puedes. Puedes intentar, sí, de hecho lo hacemos todos, pero terminarás cansado, desilusionado, porque la sabiduría verdadera no comienza en ti, comienza en Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí llegamos al punto, digamos, central de todo lo que venimos diciendo. Este pasaje no es solo un consejo práctico, podemos decir más bien es un reflejo de Cristo. Porque, como ya lo hemos estado considerando estos días, Cristo es la sabiduría de Dios hecha carne, como dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El Señor Jesús no solo te enseña sabiduría, Él es la sabiduría.
Y cuando lo conoces, cuando lo sigues, cuando descansas en Él, cuando esperas en Él, entonces tu vida empieza a edificarse sobre algo completamente firme, no sobre tus fuerzas o tus planes, sino sobre la gracia del Señor. Matthew Henry dice que la sabiduría verdadera otorga fuerza al espíritu para desempeñar la obra y enfrentar la lucha espiritual. Es decir, no estás solo, no estás levantando tu vida, tu casa, con tus propias manos. Cristo te da la fuerza, el Espíritu Santo te guía, la palabra de Dios te instruye, y todo lo que edifiques sobre esa base permanecerá. Pero lo que edifiques sobre tu propio esfuerzo caerá. Y créeme, todos hemos pasado por esto. Hemos visto también matrimonios, por ejemplo, que parecían sólidos y al final cayeron. Carreras que parecían exitosas y al final perdieron el sentido de todo. O vidas que parecían plenas, llenas, pero al final quedan vacías, porque no tenían el fundamento correcto, porque nunca pusieron a Cristo en el centro. Y la verdad es que eso es doloroso, pero también es una invitación a reconstruir, a empezar de nuevo, pero esta vez con la sabiduría de lo alto. Ahora bien, edificar una casa con sabiduría no es fácil. Demanda tiempo, esfuerzo, trabajo. Requiere incluso admitir que no puedes hacerlo solo. Pero cuando lo haces bien, es decir, cuando pones a Cristo como fundamento, entonces Cristo y su palabra te guiarán. Por favor, considera esta pregunta para finalizar. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre tu esfuerzo, sobre tu lógica, sobre tu voluntad, sobre tus fuerzas o sobre Cristo? Porque solo lo que se edifica en Cristo permanece. Solo lo que se afirma en la palabra de Cristo soporta las más duras pruebas. Y solo lo que se llena de su Espíritu Santo tiene valor eterno. Edifica entonces con sabiduría, con la sabiduría de la palabra de Cristo.